Ok, entonces el tema número 3 es un tema que los que me conocen saben que yo he tenido algunas reacciones muy negativas a las medidas que se han tomado por COVID. Y me gustaría expresar mi punto de vista de la siguiente manera. Entonces, em, COVID comenzó como una enfermedad que se dio en China. Y es una enfermedad que era muy contagiosa y cuyos síntomas, cuando aquellas personas que reaccionan mal a él, son terribles, así son horrorosos. Y quiero partir con este preámbulo. ¿Ah? Tómense en serio COVID. Porque si es que eres de esos desafortunados que tienen una mala reacción a él, incluso si sobrevives, puedes terminar con cicatrices en tus pulmones que debilitan permanentemente tu capacidad de respirar. ¿Ya? Eso te hace mucho menos competente atléticamente durante el resto de tu vida. Eso es algo que no se pasa. ¿Ya? Entonces, el virus es en serio. Nunca tomen esta crítica que voy a hacer como un incentivo a no tomarse en serio la enfermedad. ¿Ya? Cuídense. Ok, entonces, quería partir compartiéndoles esto. Pop. Ya. Aquí tenemos un mapa de más o menos cómo ha ido. Esto es un mapa que toma nota de las medidas anti-COVID a medida que progresa el tiempo. Y donde azul significa que básicamente no tiene medidas. Y el morado ya es cuando estas son las medidas más autoritarias que se pueden tomar. Entonces obviamente esto comienza en China y podemos ver que China rápidamente pasa de naranjo a rojo a morado, ¿ya? Y a medida que el tiempo va pasando, las distintas regiones se van contagiando. Podemos ver ahí que Italia recibió brotes desde relativamente temprano y pasó a encierros totales. Y ya para marzo teníamos encierros en todo el mundo. Pero la parte interesante para mí es que los encierros no terminan. Porque desde un comienzo lo que nos dijeron es que este virus es muy peligroso. Y por lo tanto tenemos que encerrarlos durante 15 días para evitar que se sobrepase la capacidad del sistema de salud pública. ¿Ya? Porque obviamente la probabilidad de morir por COVID, si es que tienes asistencia médica versus si es que no tienes asistencia médica, es muy distinta. ¿Ya? Si es que hay más enfermos de lo que los hospitales pueden recibir, entonces gente empieza a morir en proporciones mucho más grandes y eso es absolutamente terrorífico. Pero ¿qué es lo que pasa con el virus? Es que no es el primer virus que tenemos, ¿ya? Y definitivamente no es de los más letales, sino que lo que el virus es tremendamente contagioso. Es muy fácil enfermarse, ¿ya? O es muy fácil entrar, es muy fácil estar expuesto al virus y transmitírselo a otra persona. Entonces, en este punto ya llevamos básicamente 8 meses desde que comenzó, 9 meses, 10 meses, 11 meses. Llevamos 11 meses desde que comenzó este proceso y podemos ver que las restricciones no paran. Y así como avanzan y claro, retroceden un poquito, avanzan otro poquito, pero en general los países, una vez que llegan al naranjo, no vuelven a bajar desde el naranjo. O sea, una vez que tu país empezó a tomar restricciones anti-COVID, va a mantener las restricciones anti-COVID. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, punto número 1, tiene un precio, ¿ya? Obviamente mantener a la gente encerrada tiene efectos devastadores sobre la economía. Y cuando hablo de la economía, muchas veces, cuando uno dice economía, muchas veces la gente se imagina Wall Street. Y está pensando así como la economía es Wall Street. Son gente que normalmente estarían ganando dinero intercambiando pedacitos de papel y sin hacer nada productivo. Y ahora no lo están haciendo. Pero en realidad cuando digo la economía me refiero muy puntualmente a ti. Me refiero a tu capacidad de poner comida en la mesa el próximo mes. O si es que tienes una familia, tu capacidad de proveer por tu familia. Tu capacidad de poder pagar una crisis médica. Tu capacidad de obtener un objeto que quieres que te haría la vida más fácil. O de mantener un objeto que ya tienes que te hace la vida fácil. Es una herramienta que necesitas, pero que si es que no la mantienes, entonces la vas a perder. Entonces, todo ese daño acumulado es tremendo. Es una cantidad de
dólares. Es una cantidad de equivalente en trabajo humano espantoso. Y la cantidad de como la cantidad de infecciones no va realmente bajando. ¿Ya? No es como que hayas tenido un encierro y después el país está bien. Porque ese es el tema con los encierros. Los encierros no curan las pandemias. El virus no va a desaparecer, no importa cuánto encierres, no importa qué tan serio sea tu gobierno acerca de minimizar la transmisión. Más importantemente, el gobierno no es Dios. La gente va a morir. Todos vamos a morir. No importa qué leyes pases, nunca vas a poder evitar eso. ¿Ya? Entonces, lo que estoy mostrando en pantalla ahora mismo es solamente un histograma de qué tan serias han sido las medidas para todos. Y en general, solamente naciones que son islas son naciones que han sido capaces de echar de vuelta hacia atrás el reloj y volver a una vida más o menos normal. Y cuando yo veo eso, una de las primeras cosas que se me viene a la mente es que la propuesta inicial eran 15 días. Esto empezó en enero del 2020. Y después, esos 15 días se transformaron en 30 días y llevamos un año. Y al mismo tiempo me pongo a pensar que cuando uno le da un poder al gobierno, ese gobierno casi nunca devuelve ese poder. ¿Ya? Es muy raro encontrar una persona que haya llegado a estar en una posición así como de alto mando y que no sea una persona que tenga una gran ambición por el poder. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que COVID es una pandemia mediática? Dejando de lado todos los aspectos del virus y lo que hace a la sociedad humana mediante enfermar y o matar personas, cuando la pandemia comienza, yo recuerdo desde octubre del año pasado haber estado muy como asustado de las noticias que yo escuchaba desde China. Y en ese entonces daba la impresión de que el virus era un asesino. Así como esta era básicamente la peste bubónica y que un porcentaje tremendo de la gente que se había infectado terminaba muerta. Y al final no es tanto que la enfermedad sea ultra letal, es ultra contagiosa. Pero si es que es ultra contagiosa, incluso si no es letal, si no es tan letal, va a terminar matando a un montón de personas. Porque normalmente las enfermedades las controlamos antes de eso. Entonces, para ponerlo en perspectiva, los mejores datos que yo he logrado encontrar ponen la letalidad de COVID-19 versus la letalidad de la influenza, en términos de cuántas personas mata al año, en aproximadamente 2.5 por. O sea, si es que en un año normalmente mueren X personas por influenza y enfermedades relacionadas, entonces COVID está matando casi, ya, digamos el triple. El triple de eso. ¿Ya? Que, entiéndase, es un número terrible. No queremos eso. Pero, al mismo tiempo, eso significa que cualquier cosa que pase por COVID, que tú lo justificas porque hubo un brote de COVID, significa que también lo puedes justificar mediante algo que pasa todos los años. ¿Ya? Porque tú puedes decir así como, si es que en Estados Unidos han muerto 200.000 personas, ¿ya? Y eso significa que en un año normal mueren 60.000 personas por influenza. Entonces dices, uy, van a morir 60.000 personas, necesitamos encerrar todo. Porque si no, van a morir 60.000 personas. ¿Correcto? Entonces, no es un tema del número. Y aquí es cuando entran los medios, porque pasa que una de las consecuencias un poquito inesperadas y un poquito desafortunadas es que cuando los medios ganan dinero mediante cuántos son compartidos y vistos, entonces los mejores tipos de noticias que tú puedes dar son noticias que dan rabia o miedo. O bueno, supongo que dan risa, pero la risa es bastante más difícil de producir en masa y constantemente. Entonces, me llama la atención en cuanto a el trato de la enfermedad, que la información no parece ser un factor para ello. Es como, tenemos que encerrar porque gente va a morir. Y los medios te insisten, esto es tan peligroso, tanta gente está muriendo, quédese en su casa. ¿Ya? Pero
a casi nadie le informan acerca del estado de los hospitales, ¿correcto? Porque todo este tema del encierro nunca fue propuesto como una cura, siempre fue propuesto como una manera de evitar que los hospitales estén sobrepasados. Entonces, si es que tú eres una persona estudiosa del tema y estás buscando online recursos en los cuales te digan el estado de los hospitales y qué tan sobrepasados están, esta información se puede encontrar. Yo la he encontrado al menos para Estados Unidos y la he encontrado relativamente, o sea, no sé qué tan confiable la he encontrado para Chile, pero uno pensaría que esto es algo que está como constantemente, ¿correcto? Así como necesitamos saber si es que hay que estar encerrados o no, basado en qué tan llenos están los hospitales, porque si los hospitales no están llenos, estar encerrado significa que ¿qué es lo que estás logrando? Aparte del daño económico que estás haciendo, estás reduciendo la cantidad de contagios, sí, pero al mismo tiempo estás reduciendo la efectividad del encierro. Porque si tú le dices a alguien, enciérrate por una semana, esa persona se encierra por una semana y no ve a nadie. Si le dices, enciérrate por un mes, esa persona probablemente rompa la restricción aquí y allá porque habían cosas que hacer. Si los encierras por un año, ya nadie se toma en serio el encierro. Pasa lo mismo con las mascarillas. Si tú le dices a la gente tienes que andar con la mascarilla puesta 24/7, te garantizo que no van a tener puesta la mascarilla cuando necesitan tener puesta la mascarilla, ¿ya? Entonces, esto es un fenómeno que tú puedes ver en otras áreas del comportamiento humano. El mejor ejemplo que se me ocurre son los cascos de bicicleta, ¿ya? Si es que tú andas en bicicleta, tener puesto un casco es una excelente idea, porque si es que tienes un accidente, tu probabilidad de recibir daño en la cabeza es relativamente alto y el casco te protege de ese daño la mayor cantidad de las veces. Entonces es una excelente recomendación que hacerle. Si es que andas en bicicleta, ponte el casco, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se obliga por ley a todos los ciclistas a andar con casco? Rápidamente te das cuenta que el índice de uso de bicicletas en la región en la cual se pasó esa ley cae dramáticamente. Y se disminuye la expectativa de vida de las personas en esa región, como consecuencia de que hacen menos ejercicio, porque los obligaste a andar con casco, ¿ya? Entonces, muchas veces las leyes tienen como un objetivo que está bien planteado y es un objetivo que es positivo y útil, pero en el momento de implementarlo tienen como externalidades que no necesariamente son fáciles de predecir y que pueden ser incluso contraintuitivas. Yo te puedo garantizar, en mi experiencia personal, la gente ocupa mal las mascarillas. ¿Y por qué ocupan mal las mascarillas? Porque les han obligado a usarlas por mucho tiempo. Y cuando yo mismo, ya aburrido de estar encerrado durante 5 o 6 meses, empecé a, así como ya cuando bajara el nivel de alerta dentro de mi región y tenía permiso para hacerlo, empezaba a salir a la calle con la mascarilla a hacer cosas y rápidamente me daba cuenta que todas las personas con las cuales me encontraba tenían mal puesta la mascarilla. Y un par de semanas después, yo también tenía mal puesta la mascarilla. Porque si es que lo obligas a hacer durante mucho tiempo, entonces la inconveniencia de tener puesta la mascarilla versus el peligro percibido de contagiarse es muy alto. Y eso es un tema que yo siento que como mediáticamente nos hace mucho daño. Nos cuesta hablar de cuántas muertes son aceptables versus cuánto daño económico. Nos cuesta hablar de cuánta inconveniencia estamos dispuestos a como obligar a la gente a tener versus cuántas infecciones prevenidas, ¿ya? El argumento que tú vas a escuchar en los medios es tener puesta la máscara es una inconveniencia tan pequeña, solo hazlo, ¿ya? Y ni siquiera se considera si es que esto ayuda o no. Y cuando digo si es que yo no estoy discutiendo la efectividad de las mascarillas. Es simplemente que si es que estás caminando en la calle al sol, no hay nadie cerca y no tienes puesta la mascarilla, no le estás haciendo daño a nadie, no te vas a contagiar de COVID así, ¿ya? Si es que estás en una oficina o dentro de tu casa con otras personas que pueden estar contagiadas y vas a estar expuesto a ello durante largos periodos de tiempo, tener puesta la mascarilla tiene una alta probabilidad de protegerte del contagio. ¿Y cuándo la gente se pone la máscara y cuándo se la saca? Entonces, lo que ha pasado con los medios y COVID es esencialmente los medios, porque quieren vender más, dan las noticias de manera que dan miedo, ¿ya? Cuando la gente tiene miedo, están dispuestos a aceptar medidas más autoritarias y por lo tanto deciden darle al gobierno poderes que en realidad el gobierno nunca debería tener.
los gobiernos, en lugares en los cuales se respetan los derechos humanos, no deberían tener el poder de encerrar gente en su casa, ¿ya? Independiente de pandemia o no. Si es que hay una pandemia, entiendo por qué querrías temporalmente darle al gobierno ese poder. Pero ten cuidado porque cuando sea que le otorgas a un gobierno poder temporalmente, no lo devuelven. Entonces, en los próximos años vamos a ver más encierros. Porque ahora ya está el precedente que si es que hay gente muriéndose, puedes encerrar a tu gente. ¿Y cuál es el problema de fondo acá? ¿Cuál es el problema? Así como, ¿por qué creo que esto es algo de lo cual vale la pena preocuparse? Es que cuando tú encierras a la gente, ¿ya? Sí, estás previniendo los contagios, pero también estás haciendo otra cosa, ¿ya? Estás haciendo una cosa que quizás no es tan positiva. Lo que estás haciendo es transfiriendo dinero de la gente con menos recursos a la gente con más recursos, ¿ya? Y la razón por la cual esto pasa es que cuando tú estás viviendo del negocio que tú fundaste, un negocio que heredaste, es un lugar en el cual tú trabajas, ¿ya? Y esta es la manera en la cual te ganas la vida y te encierran, tú ya no puedes hacer eso, ¿ya? Y no tienes el poder logístico para decir, en realidad nosotros vamos a seguir operando por delivery, ¿ya? Mientras que los millonarios y billonarios, sí. Entonces, mientras todos nos quedamos sin dinero, mientras todos abandonamos nuestras libertades, ¿ya? Amazon, o a nivel más local, Corner Shop, ¿ya? Cualquier servicio de delivery, Uber Eats, lo están haciendo genial. Ellos están ganando mucho, mucho dinero, ¿ya? Y las personas que no pueden salir a hacer sus propias cosas están perdiendo montones y montones de dinero. No solamente eso, sino que los gobiernos dicen, oh, necesitamos ayudar a nuestra gente. Vamos a sacar dinero para darle a la gente para que pueda pagar comida, que es algo que necesitan, cualquier como necesidades básicas. Entonces empiezan a sacar dinero de los fondos de previsión que estaban pensados para cuando estas personas fueran ancianas. O imprimen dinero para darlo, o toman ese dinero los impuestos. Lo cual, dentro de lo que es darle dinero a alguien, encuentro que sacar el dinero de su bolsillo, cobrar un porcentaje y devolvérselo, es una manera súper turbia de darle recursos a las personas de escasos recursos. Al final son sus impuestos los que están pagando esos bonos que reciben, son sus ahorros previsionales los que están pagando eso. Y al final los ahorros que ellos tienen, que están en dinero en general, a medida que el gobierno imprime más y genera inflación, esos son los que se devalúan. Los billonarios que tienen sus ahorros en hoteles o yates o empresas, digamos, que siguen funcionando, solamente ven que ellos se aprecian. Y aquí es cuando yo tengo un verdadero problema. Porque si es que estamos dándole al gobierno el poder de encerrarnos cuando ellos quieran, y los billonarios tienen un incentivo económico a encerrarnos, porque es una transferencia de dinero de nosotros a ellos, ¿ya? Estas dos cosas juntas son un gran problema. Porque ¿quién me dice que una vez que ya esté la vacuna de COVID y en realidad la letalidad del virus haya bajado a menos de 0.01%, entonces finalmente podemos salir? ¿Y cuándo va a ser la próxima vez que nos encierran? ¿Con qué razón? ¿Y por qué no sería porque se hizo un lobby por parte de algún grupo de interés económico diciéndole al gobierno, necesito que encierres gente y estoy dispuesto a pagarte a ti personalmente para que encierres a todos? Porque la última vez que encerramos a todos ganamos mucho dinero. Y lo peor es que no tengo una respuesta para cómo manejar bien esto, ¿ya? Porque al final el problema del virus no es algo que vaya a desaparecer. El problema del virus no es algo que se pueda solucionar de manera política. Es un desafío científico. Y ese desafío científico al final es algo que van a solucionar investigadores. Van a solucionar laboratorios, van a crear vacunas, van a inventar procedimientos, van a fundar hospitales. La gente es increíblemente versátil y talentosa y muy buena resolviendo problemas. Tarde o temprano los privados van a solucionar este problema. Pero en el proceso de solucionar ese problema decidimos darle un arma a personas que tienen intereses que están en contra de nosotros, cargarla y decirle, confiamos en que no la vas a usar. Y tengo un problema con eso.